Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy Leticia Compeán. Gracias por acompañarnos en la entrevista de hoy. Y me acompaña en la conducción mi buen amigo Alfredo Valle. Muchas gracias, Leti Compeán. Muchas gracias también al candidato por acompañarnos en esta entrevista. Muy buenas noches. Efectivamente, gracias, candidato al Senado por el Partido Verde Ecologista, Manuel Muñoz Cano. Gracias por permitirnos hacer esta entrevista. Al contrario, como siempre, un placer, Leti, Alfredo, pues con ese interés de que pues la gente conozca nuestro proyecto y lo que estamos haciendo, y hemos caminado ya por todo Tamaulipas, ya en estos 2/3 de la campaña. Así es, en la recta de este proceso electoral extraordinario que hoy se vive en Tamaulipas. Y pues antes de entrar de lleno con esta profunda entrevista, queremos primero conocer más quién es Manuel Muñoz Cano, qué fue desde su niñez, de su infancia, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, cómo ve a Tamaulipas. Victorense, papá de Manuel, que tiene 20 años, y de Marcelo, que tiene 13 años. Y que me permito hacer un paréntesis porque quiero presumirles que los dos están muy adentrados en nuestro proyecto. Y justo ahorita que tuvimos un evento con perros, un perrotón aquí en la capital, pues ahí estuvieron acompañándome. Soy empresario más que político. A mí mi padre desde la adolescencia me pidió que le ayudara para llevar los destinos de los negocios y de las empresas familiares que teníamos, porque él se fue al servicio público y luego como diputado federal. Entonces pues a mí me tocó tomar las riendas de los negocios, y eso pues me ayudó mucho a madurar, a forjarme en el trabajo, en la disciplina. Y fue hasta los 28 años que empecé ya de lleno en la política y posteriormente en el servicio público. La gente me identifica mucho como servidor público, pero realmente en mi vida solamente he estado 2 años en el Ayuntamiento de Victoria y 5 años en el gobierno estatal. Y sí, hemos estado participando mucho en política. Es la primera vez que me toca ser yo el que va en la boleta, ser yo el candidato. Pero sí, de alguna manera nos conocen como hacedores de candidatos triunfadores, de gobernantes, porque sobre todo en los últimos 12 años de mi vida me dediqué en México a llevar a campañas a gobernador, campañas a diputados federales, alcaldes. Y pongo 2 ejemplos para que tengan la idea y el contexto. Manuel Velasco, el primer gobernador verde en México, gobernador de Chiapas en el 2012, con un voto extraordinario, con una preferencia del 70%. Y hace 2 años antes de llegar a ser el dirigente del Partido Verde, en el vecino estado de San Luis Potosí nos tocó con Ricardo Gallardo llevarlo al triunfo. Una campaña muy interesante porque de estar en el 4% de preferencia ganó contundentemente esa elección y es hoy uno de los gobernadores mejor calificados de todo México. Me apasiona el servicio, me apasiona el trabajar y el estar cerca de la gente. Me gusta hacer las cosas bien, con entrega, con pasión. Tengo una fundación que no la he podido llevar al punto donde yo quisiera para hacer cultura para la donación de órganos. Yo soy bendecido porque tuve la fortuna de que hace 13 años fui trasplantado de riñón por una donación cadavérica. Y entonces yo tengo un gran compromiso para conmigo mismo de que la sociedad,
que los hombres y mujeres tengan conocimiento y mayor conciencia de la importancia de la donación de órganos en México y en el mundo. Así es, se pueden salvar muchas vidas mediante estos conocimientos y esta disposición de la gente para donar órganos. Sí, desafortunadamente hay mucho por hacer acá en México. Hay países como España, que es uno de los países que tiene mayor cultura y el porcentaje de donaciones es muy alto, pero inclusive ya se llegó a legislar y hay un tema ahí muy interesante, pero pues hay que trabajarlo, y de llegar al Senado de la República me interesa mucho hacerlo, porque hay que platicarlo con la sociedad tiene que estar de acuerdo. Yo ya soy un convencido de que hoy las cosas no se imponen, hoy las cosas y las propuestas se dialogan y se concertan. Y en la medida que logremos que los diferentes sectores y segmentos de la sociedad mexicana incidan en que es una propuesta favorable e interesante para todos, pues que se legisle. Fíjate, retomando un poquito, Manuel Muñoz, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Tu recorrido, bueno, la gente te ubica como funcionario público. Estuviste como secretario de Desarrollo Social en Tamaulipas, 5 años, lo mencionabas, luego a nivel local. Pero en ese camino también la vida te llevó a incursionar en la política, y en otros estados, como bien lo mencionas, pues se obtuvo el triunfo por parte del Partido Verde. Ahora te toca representarlo en Tamaulipas. Es un reto personal. Sin duda, uno de los retos más importantes de mi carrera profesional. Y hoy que me toca ser pues candidato al Senado por nuestro partido, somos el único partido que va solo en esta elección extraordinaria. Los otros 2 candidatos van al menos 2 y en el otro caso 3 partidos. Entonces, cuando hubo en otro tiempo el pensamiento de que el Partido Verde no podía ir solo, de que solamente estaba trabajando para sí mismo en un proceso muy, muy egoísta, pues hemos venido trabajando y demostrándole a la sociedad tamaulipeca que no es así. Y tan hemos ganado y avanzado en la confianza de la sociedad tamaulipeca que ya somos hoy la tercera fuerza política en el estado. Y yo estoy seguro, muy, muy seguro, que con el resultado que obtengamos y con esta votación histórica que habremos de tener este 19 de febrero, pues vamos a convertir en la segunda fuerza política en Tamaulipas. Vamos a ganarnos este espacio de cara a las mujeres y hombres y demostrarles que la política puede ser diferente, que la política no todo es corrupción, no todo es falta de interés, no todo es estar alejados de las personas, que eso es lo que yo he venido recabando y levantando pues en este caminar ya estos 30 y tantos días de campaña, que la mayoría de las mujeres y hombres con quien he tenido la oportunidad de coincidir en esta campaña, pues lamentablemente es su manera de ver las cosas y de sentirlas. ¿Cuáles son los problemas que ve en Tamaulipas y que a usted hoy más que nunca le preocupan? Pues tenemos un Tamaulipas que, a diferencia de otras entidades, es un mosaico. Es un mosaico de regiones con diferentes características sociodemográficas. La gastronomía es diferente, el clima es diferente y desde luego que la parte socioeconómica es diferente. Entonces, tenemos regiones que han crecido y que han avanzado de manera importante en los últimos años. Vemos un municipio, Altamira, que hace 20 años todavía era con un gran porcentaje de su economía emergía del campo, de la agroindustria. Y hoy tenemos un puerto de Altamira que tenemos mucho que presumir y enorgullecernos de tener, pues un polo ahí de desarrollo con todo este corredor industrial petroquímico, donde se albergan ya varias de las empresas más importantes a nivel mundial. Tenemos Nuevo Laredo
pues que es la principal puerta del comercio exterior entre Estados Unidos y Canadá con México y América Latina. Tenemos esta zona de Reynosa y Matamoros con más de 170,000 obreros que hoy nos permiten ser pues un polo de desarrollo muy interesante. Y algo que escuché en mi caminar por nuestro estado es que se ha avanzado mucho en la profesionalización de la mano de obra. La maquiladora hace 30 años eran empresas textiles y el sueldo era extraordinariamente bajo. Y hoy el ingreso que reciben estas familias fronterizas es todavía mayor a lo que reciben las familias del Bajío, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Celaya, de Irapuato. Son cosas que si no andas ahí caminando y no llegas a tener este contacto directo con la gente, nunca te vas a enterar. Pero tenemos, lamentablemente, otras regiones que están en el atraso. Y bueno, me duele decirlo como victorense, pero a Victoria nos la lastimaron mucho, la laceraron, nos robaron y hoy hemos retrocedido un par de décadas, desafortunadamente, con los últimos gobiernos que tuvimos, donde no hubo interés de crecimiento, de inversión, sino solamente de robarse el patrimonio de los victorenses, de los tamaulipecos. La constante en el caminar por las colonias de Victoria es el tema del agua, que nunca debió de haber pasado, porque los últimos 2 gobiernos estatales debieron de haberse aplicado, debieron de haber invertido, debieron de haber previsto la importancia de darle mantenimiento a los equipos de bombeo, a los pozos, a las redes de conducción de agua, y no lo hicieron. Sobre todo la última administración, pues solamente se dedicó a robar y a utilizar a las comisiones de agua potable, a las comapas, como botines políticos, y de ahí sacaban los recursos para sus campañas. La zona centro-sur, vemos a Almante y a esa región de la Temporalera y de la zona cañera con cacicazgos, con personajes que se han encargado de hacer que la economía en esa región decrezca, que hay decenas de miles de menos habitantes porque se han tenido que ir a otros lugares, se han tenido que ir a Estados Unidos porque no hay condiciones para desarrollar y para crecer en esa zona centro-sur de Tamaulipas, y que regresaron los cacicazgos, y por eso el cierre de una de las principales fuentes de trabajo, como lo fue por muchos años el ingenio de Jicotenca. Entonces, lo más interesante es que tenemos que hacer un gran equipo para retomar esta estrategia de buscar tener un Tamaulipas más equilibrado y más justo, pero para todos, no solamente para unos cuantos. Fíjate, platicábamos hace un momento, Emanuel, justamente hablando en temas legislativos, la ley forastero, que muchas personas pues todavía no la ubican, cuáles son las características ciertamente de una ley forastero que se presentó en la actual legislatura y que fue pues propuesta por ustedes como Partido Verde cuando tú dijiste los destinos de este partido político. ¿Nos podrías platicar cuáles son las características de esta ley? Sí, y todavía no ha quedado aprobada. Lo que reconozco hoy es la voluntad del gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal, para que todos y cada uno de sus funcionarios son tamaulipecos. Recordarán, y si no lo conocen, déjenme platicarles, que en la pasada administración de esos vientos del cambio que robaron a los tamaulipecos, pues al menos la mitad de su gabinete, de los funcionarios del primer nivel, no eran tamaulipecos. Venían de Chiapas, venían de Guanajuato, de Querétaro, de Michoacán. Y no es posible
No es posible que en una población de más de 3 millones de habitantes no tengamos mujeres y hombres con la capacidad para representarnos con honestidad, con dignidad, pero sobre todo sintiendo y conociendo Tamaulipas y su problemática. Estos funcionarios ni siquiera sabían dónde estaba San Nicolás o dónde estaba San Carlos. Ya no hablemos de lo que se come, en la Huasteca Tamaulipeca. Bueno, el altiplano y las regiones del estado. Sí, muy lamentable. Para complementar, si me permites, compañera, ese tema, como presidente del partido te tocó recorrer obviamente el estado. ¿Cómo queda la estructura, que es la fortaleza del partido, que te podría llevar en un momento al triunfo en el Senado de la República? Es decir, ¿cuántos comités, cuántas delegaciones, cómo está integrado el partido en Tamaulipas? Pues qué bien que lo comentas, porque precisamente estamos ya en la parte final de registrar nuestra estructura electoral. Todos aquellos hombres y mujeres valientes y que habrán de cuidar nuestro voto el próximo 19 de febrero. Pues de haber tomado un partido que cuando yo llegué hace 20 meses estaba en último lugar y que prácticamente se tenía una presencia mínima en algunos de los principales municipios, pues hoy tenemos estructura y tenemos presencia prácticamente en los 43 municipios. Y decirte algo más que hiciste que me recordara una frase de la campaña anterior, ¿no? Pues no nada más he recorrido Tamaulipas en mi calidad de dirigente estatal del Verde. He recorrido Tamaulipas durante toda mi vida. Desde chico que me llevaba mi padre a darle seguimiento a las empresas y a los negocios que teníamos en diferentes regiones y municipios del estado. Posteriormente, como funcionario de partido, como servidor público. Yo he recorrido y lo conozco muy bien. Tengo grandes y buenos amigos, les diría que prácticamente en todo el estado. Y pues ellos me han ayudado y me han apoyado mucho para este crecimiento y este fortalecimiento de nuestro movimiento, pues en todo Tamaulipas. Entonces estamos listos para dar la mejor de las batallas, una batalla del lado de la gente. Nosotros habremos de representar a Tamaulipas y a su gente en el Senado de la República como se merece, pero en un contacto directo y permanente, porque yo veo las otras campañas que no han tenido ese interés y esa voluntad de tener esta cercanía. Yo creo que los monólogos políticos, la comunicación solamente en una vía, eso ya debe de quedar atrás. La gente quiere dialogar, la gente quiere aportar, la gente quiere decir, oye, quiero que me escuchen y quiero que entiendan que nosotros tenemos necesidades y problemáticas en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestra región y en nuestro querido Tamaulipas. Y eso yo no lo veo en las otras partes. Para dar solución a este sentir de la población en estos recorridos que tú has hecho por Tamaulipas y que has recabado todas estas opiniones y puntos de vista de la población, ¿qué propondrías? ¿Qué proyecto traes de llegar al Senado de la República? Pues yo espero y confío que sí, porque esta ya es la cuarta vuelta que estamos terminando de dar a nuestro querido Tamaulipas y viene la última con los cierres, ¿no? A partir de mediados de semana que empezaremos ya con los cierres, el primero de ellos en Reynosa el día jueves. Pero aquí es importante decirle a la gente, porque yo creo que el INE nos ha quedado mucho a deber. Debió haber hecho concertaciones con la sociedad organizada, con los medios de comunicación, que los felicito, porque de verdad es que ustedes son quienes realmente nos han dado la oportunidad de hacer llegar nuestras propuestas, pero de que la gente conozca que hay una elección extraordinaria el 19 de febrero. Yo no veo esa voluntad, no la vi en todos estos días de campaña, y por eso todavía hay mucha gente, más del 70% de las mujeres y hombres de Tamaulipas, que no conocen que hay una elección extraordinaria. Entonces, solamente tendremos
16 meses que resta esta legislatura del Senado. Pero yo traigo cosas muy puntuales, porque recordarán que yo fui secretario de Desarrollo Social, Cultura y Deporte, y de alguna manera nos especializamos en el sentir y en las necesidades de las familias más marginadas del Estado. Entonces, una iniciativa que yo quiero proponer es que haya despensas por ley mes con mes a aquellas familias que de verdad lo necesitan. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que estas familias llegan a gastar hasta el 60% de su ingreso en su alimentación, en la alimentación de su familia. En aquel entonces, hace 17 años que yo propuse este programa, que fue muy exitoso y que en esa administración fue el programa mejor valorado y reconocido. Atendíamos a más de la tercera parte de todas las familias de Tamaulipas, de los 43 municipios. Entonces creo que lo podemos llevar al Senado de la República y creo que sería muy interesante que haya este apoyo, pero de manera segura, que se garantice la periodicidad y que no haya nadie que te condicione ese apoyo. Porque hoy vemos que es que si yo voy a su evento, candidato, me van a dejar de dar el apoyo. Candidato, es que si yo voto por usted, me van a dejar el apoyo al adulto mayor. Entonces, que la gente tenga esa libertad de poder pues llevar su vida y sus responsabilidades cívicas en cualquier proceso eleccionario y que no se le condicione. Y la otra iniciativa de ley que quiero yo presentar, pues es precisamente revisar esta ley de aguas nacionales para que se garantice que todos los tamaulipecos tengamos agua los 365 días del año. De verdad es que me duele muchísimo que en mi caminar por Tamaulipas me encontré con familias que me decían, oye Manuel, tenemos más de 3 días sin tener agua, discúlpame que nos encontremos en este estado, pero no nos hemos podido bañar. Y de verdad es que eso lastima mucho, porque nosotros hace 13 años que dejamos la administración estatal, dejamos un Tamaulipas con agua para todos. ¿Pero qué pasó? Pues que no le pusieron interés debido, no lo vieron como una prioridad que no se podía desatender y lo dejaron en el olvido, y hoy aquí tenemos las consecuencias. Entonces, esos dos temas hay que trabajar mucho y no necesariamente tendría que presentarse una iniciativa de ley, pero hay que trabajar mucho por la salud y por los medicamentos en Tamaulipas y en México. Hoy vemos que esta administración pues dejó un estado en bancarrota y que no le ha sido fácil al nuevo gobierno pues avanzar a la velocidad que se requiere. Y que vemos, porque lo he constatado, vemos los estantes de los centros de salud, de las clínicas y de los hospitales, pues muchos de ellos completamente vacíos. Y que lamentablemente cuando llega a consulta una persona o un joven o un niño, te dan la receta y te dicen, vaya a surtirla a la farmacia de aquí de frente, porque no hay el material de curación, porque no hay el medicamento para atender a la gente, porque tú llegas a recibir un servicio de salud, te dicen sí, pero véngase la semana que entra o véngase el mes que entra. Eso no puede esperar. Les platicaba que yo tengo 13 años trasplantado de riñón. Yo tomo 11 pastillas al día. Yo no me imagino dejando de tomar 4 o 5 pastillas porque me hubieran dicho, Manuel, regresa dentro de 15 días pues tu pastilla, porque no estuviera aquí con ustedes, ¿no? O estuviera demodializándome o a lo mejor ya no estuviera en este plano, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho por el tema de la salud, que regresen los médicos a las clínicas rurales, a los centros de salud. Me decían en la temporalera, en los Aztecas, casi frontera con San Luis Potosí, oye Manuel,
Pues es que el médico que estaba aquí en la pandemia se fue y ya nunca regresó. Y estos niños que andan aquí corriendo entre nosotros no están vacunados. Imagínense nada más, Leti, Alfredo, de la problemática que se puede volver a generar. Es regresar a los 60 o a los 50 cuando todavía no se erradicaban enfermedades que hicieron mucho daño a México y el mundo, ¿no? Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo, hay que hacer equipo con este gobierno, hay que sumarle y apoyarle al gobernador Américo Villarreal. Por eso yo le he dicho ya en repetidas ocasiones que quiero ser el principal aliado del doctor Américo Villarreal desde el Senado de la República. Yo viví 11 años en la Ciudad de México, casi los últimos 11 años antes de regresar a Tamaulipas como dirigente de mi partido, y dejé grandes y buenos amigos, empresarios, dirigentes de fundaciones, servidores públicos a nivel federal. Y yo creo que podemos tocar esas puertas y ellos pueden apoyar y pueden ser solidarios con Tamaulipas y con nuestra gente. Justamente en ese tema, antes de irnos a la pausa, si me permites, Manuel, comentarte el tema de salud que abordabas. Me parece importante ampliarlo un poco porque regresamos al fenómeno de la seguridad. Hace días veíamos y leíamos en los medios que Tamaulipas se ubica dentro de las 10 entidades de la República Mexicana con mejor percepción en materia de seguridad. Pero vemos en los hechos que pues está sucediendo algo diferente. Por ejemplo, la jurisdicción sanitaria número 1, que abarca 7 municipios del centro del estado, no hay médicos en algunos centros de salud porque no quieren ir a los ejidos, a las comunidades rurales, por la cuestión de la inseguridad. Sería un tema importante también abordarlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero desde las dos vías, o sea, que realmente haya esa situación de salud, porque de verdad, o sea, esta es la 4ª vez que termino de recorrer el estado y sí, desde luego hay situaciones que nos duelen, que los molestan. Los 2 feminicidios que hubo aquí en Victoria en los últimos 30 días, que hasta un tema familiar, ¿no? Y que me dolió muchísimo, ¿no? El asesinato de mi tía Elena, pero que en general sí reconozco que se ha avanzado. Entonces habría que ver si efectivamente son zonas de riesgo o ya es un tema de que se les hizo fáciles a los prestadores de ese servicio de no regresar a sus compromisos y a las bases, ¿no? Porque finalmente ellos tienen su base en el ejido, en el municipio rural. Entonces, bueno, pues habría que valorarlo. Pero sí, sin duda alguna, pues el tema de la seguridad es un tema que no puedes dejar de lado. Pero hoy yo percibí, y lo que yo he venido trabajando con la gente, que tiene necesidades por encima de la seguridad, como es el bienestar de sus familias, como es el tema de la salud, el tema del agua. Muy bien, pues vamos a estar dándole puntual seguimiento a este tema que me parece muy importante. ¿Qué te parece si lo abordamos y otros temas más que tenemos después de esta pausa? Esto es Noches con Café, con Manuel Muñoz Cano, candidato del Partido Verde al Senado de la República. Regresamos.
Bien, pues ya de regreso en Noches con Café. Leti, pues la charla esta da para mucho, ¿no, Manuel? Son muchos temas muy diversos y aparte porque pues está regionalizado nuestro estado, ¿no? Norte, sur, centro, que hablamos también de proyectos importantes de interés general como productos agrícolas que se producen a diario en nuestro estado. Tú eres productor también agrícola, platicábamos fuera de cámaras. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de ese trabajo que involucra a muchas familias del campo y que también pues todo se maneja desde el centro del país, ¿no? En cuanto a presupuestos, programas, apoyos oficiales y todo bien aterrizar a nuestras regiones, a nuestras comunidades rurales. Yo diría que hay que trabajar en dos vías. La primera de ellas que tiene que ver los 3 órdenes de gobierno, particularmente el gobierno federal, donde es importante que revisen los apoyos al campo. Hubo apoyos que en otro momento fueron muy sensibles y que ayudaban mucho a las familias del campo, como fue el Procampo, y que eso pues ya desapareció. Y diferentes apoyos, había recursos para proyectos productivos para que tuvieran mayor infraestructura o la infraestructura necesaria para los ranchos ganaderos, para los ranchos agrícolas. Entonces, por un lado hay que regresar y hay que pues pedirle al gobierno federal que se revisen los planes y los programas y que se pudieran retomar aquellos que en otro momento pues sirvieron, que fueron de gran apoyo a las mujeres y hombres del campo. Pero también hay que irnos con la tecnología, porque si no vamos con el crecimiento del mundo, porque al final el campo se maneja con precios internacionales, pues tenemos que darle un valor agregado a nuestros productos, perdón. Y precisamente este fin de semana estuvimos en la zona del Altiplano Tamaulipeco y vemos cómo gente de Jaumabe o gente de Tula, pues hoy viven mejor gracias a que se han establecido empresas que no solamente lo producen, sino que lo procesan. Tenemos en Tula, ya somos de los principales productores de tomate en invernadero. Somos ya de los principales productores de limón italiano. Entonces, eso es interesante, que se haga una gran sinergia entre los empresarios que pueden traer esa tecnología gracias a que tienen los canales de comercialización garantizados, y por el otro lado con la misma gente del campo. Que la gente se asocie con ellos y que tengan la oportunidad de tener un mayor ingreso y que esto redunde en el bienestar. Y que estas empresas que llegan a sus ciudades, a sus comunidades rurales, pues también que les dejen. Yo he platicado con muchos de ellos y hay programas donde inclusive les han hecho vivienda a las familias de las comunidades rurales donde trabajan. Entonces hay mucho que hacer. Me apasiona el campo. Yo desde muchos años me he dedicado al campo. Me gusta mucho la ganadería. Y hoy somos productores de sábila, precisamente aquí en el centro del estado. Y ahí justamente, Manuel, si me permites comentar, que esa región del altiplano, que la integran los municipios de Tula, Miquihuana, Bustamante, Jaumabe y Palmillas, es una región que trabajaba la lechuguilla, que trabajaba la sábila, porque son plantas nativas de esa región, pero ahora, como bien lo comentas, pues han llegado a invertir. Ahora ya se produce limón italiano, pues ya se ha convertido en una zona citrícola que ofrece empleo a las familias de estas regiones que tienen un alto índice de pobreza, pero también a gente de fuera, porque llegan de otros estados, me imagino, a prestar sus servicios en estas regiones. Ya se está generando fuentes laborales y obviamente pues mejorando las condiciones de ingresos. Entonces fue lo que acabo de constatar. Estuve mediodía en Jaumabe y otro mediodía en Tula y se percibe. Como nosotros sí estábamos dialogando y sí estamos teniendo este contacto, pues estuvimos en la plaza principal de Tula como por más de una hora y platicamos con la gente y sí se percibe esta mejora, una mejor economía. Ves los vehículos, ves que la gente baja
baje el fin de semana a las cabeceras municipales a comprar su mandadito, a comprar sus necesidades. Entonces eso es lo que hay que provocar en todas las regiones de Tamaulipas. Hay que ver qué se puede hacer para que se regrese, si es posible, que se establezca otro ingenio una vez más en la zona de Jicotencal, porque yo he platicado con productores de caña y llega un momento que ya no puedes sembrar más caña porque el ingenio que está ahí en Ciudad Mante o el del Naranjo en San Luis Potosí no se dan abasto. Entonces nada más puedes llegar a sembrar cierta cantidad de hectáreas de caña. Entonces hay que ver o si existe la posibilidad de cambiar el uso de suelo a cítricos o a ganadería y que generes una economía emergente pues que venga precisamente a coadyuvar en el bienestar de las familias de esa parte de Tamaulipas. ¿Qué proyectos ambientalistas traen precisamente que viniendo del Partido Verde Ecologista y que hoy en día pues se requiere mucho más el cuidado de nuestros recursos naturales? ¿Qué propuestas traen al respecto? Pues primero déjame compartirles que estamos muy contentos y muy satisfechos porque el gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo, nos ha brindado la confianza y nos ha dado la oportunidad que gente de nuestro partido, el Partido Verde, que tiene la experiencia y el conocimiento, estén participando desde las subsecretarías de Ecología y Medio Ambiente y de desarrollo urbano territorial, porque eso nos está permitiendo que pasemos a los hechos y que estemos trabajando en una agenda medioambiental en todo Tamaulipas y que pues, no me puedo adelantar a los hechos, pero que próximamente habrá muy buenas noticias. Creo que hay que hacer una gran sinergia con las empresas. O sea, las empresas también deben de entender que venir a invertir a Tamaulipas no es solo generar mano de obra. Hay que cuidar mucho la ecología, hay que aportar al cuidado y a la prevención de nuestro medio ambiente. Ellos tienen que ser corresponsables y tienen que construir y sumarse a la mejora del mismo, ¿no? No puedes llegar y es que estoy generando 1000 empleos y entonces descargo en los canales o en los ríos y el día de mañana nos va a pesar una inversión que no tenga esa responsabilidad y corresponsabilidad con la sociedad y con el gobierno de Tamaulipas. Entonces, pues es parte de lo que se está trabajando. Yo he señalado diferentes irregularidades que se están cometiendo, como la contaminación ya muy alta del canal en Saldúas a la altura del municipio de Río Bravo, que las familias de Río Bravo están recibiendo un agua de muy mala calidad, o el tema acá en Altamira, que hay familias en la zona de Cuauhtémoc y las que están establecidas en la margen del río Tamesí, que traen problemas de enfermedad graves por la termoeléctrica que ahí está establecida. Tenemos que ver esas situaciones a detalle y tenemos que abonar y buscar tener un Tamaulipas con una mejor agenda verde medioambiental que venga precisamente a regular y a invitar en una manera preventiva a todos quienes incidimos en la producción de Tamaulipas y de nuestra gente, ¿no? Manuel, regresando un poquito al tema político, bueno, al tema partidista, hay algunos militantes que se están cambiando de partido político. ¿Cómo están los militantes del Partido Verde en Tamaulipas? Es decir, ¿cuántos han renunciado a sus filas? Porque observamos, ¿no?, que panistas se van a Morena, luego que se van a otro partido político. ¿Cómo están trabajando ustedes con su militancia? Y ahí, y ligado el tema de lo que se conoce como el chapulineo político, es decir, en tu punto personal, ¿cómo ves este tema del chapulineo político que existe pues prácticamente en todo el país? Que todavía
no terminan un cargo, una tarea política y ya están buscando otro puesto de elección popular. Híjole, es una palabra que, perdón que difiera contigo, Alfredo, pero no me gusta esa palabra. No me gusta porque son las condiciones que han ido evolucionando y que han ido cambiando, pues particularmente. Yo quiero hablar de Tamaulipas. Llegó hace 6 años un gobierno que su propuesta fue de cambio. Y hay mucha gente que se la creyó y hay mucha gente que les dio un voto de confianza. Y que en este periodo, pues bajo engaños, pues los hicieron irse a ese partido, en este ejemplo, ¿no? Y que finalmente, al término de ese mandato estatal, pues la gente se dio cuenta que eso fue solamente un eslogan de campaña, los vientos del cambio. Lo que nunca se imaginaron es que también se cambia para mal y que el cambio que tuvo Tamaulipas en el presente inmediato fue un gran retroceso que tuvimos los tamaulipecos. Yo les puedo decir, porque me tocó ser parte de que hay regiones en Tamaulipas y hay problemática que hace 20 años ya no lo eran, como el tema del agua que yo les platicé hace un momento. Nosotros dejamos un Tamaulipas con el 100% de agua en todos los municipios, con el 100% de electrificación a partir de aquellas localidades con más de 100 habitantes. Y que todo eso se quedó a un lado, todo eso se quedó atrás. Ya hablamos del tema de la salud en esta conversación con ustedes, ya hablamos de otros temas de producción, de bienestar, de temas de marginación, y todo eso pues se quedó atrás. Ya no digamos de las grandes inversiones, porque yo me acuerdo que en el pasado decías, oye, este gobernador fue el gobernador carretero, porque se encargó de modificar todas las vías de comunicación dentro de nuestro Tamaulipas. O el gobernador que se encargó del fortalecimiento del sector salud o de la educación. Pues, ¿qué hicieron los últimos 2 gobiernos? ¿Qué podemos recordar de ellos? Pues nada positivo. Corrupción. Eso es lo que a mí me queda. Corrupción, no hay infraestructura, no hay las inversiones que se hacían en el pasado. Entonces, yo creo que no es un tema de las personas, más bien es un tema de quienes gobernaron Tamaulipas en los últimos 12 años y que hoy tengan ellos la posibilidad y la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo hoy veo una nueva opción política, yo hoy veo una opción diferente, donde me identifico, donde creo en ellos, donde soy un convencido que yo puedo aportar desde su plataforma política para el crecimiento y para el bienestar de nuestro Tamaulipas. En ese sentido, ¿te comprometerías con los tamaulipecos, con las tamaulipecas, a dar puntual seguimiento desde el Senado de la República a todas esas obras que sean transparentes, que se sometan, digamos, a licitación, todo lo que tiene que ver con infraestructura, lo que está dentro del sistema de gobierno? Mira, primero que todo, creo que en la vida, no nada más en el servicio público, la congruencia es muy importante. El decir y el hacer, yo creo que es algo que te caracteriza o nos caracteriza a todos en la vida. No puedes llegar a un evento, no puedes llegar a platicar con un grupo de mujeres, de hombres y decirles, es que yo voy a hacer, es que a mí me interesa la marginación, es que me identifico con los pobres, y salir de ahí y subirte a una camioneta que vale 2,5 millones de pesos. Eso se llama incongruencia. Hay que ser congruentes en lo que dices y en lo que haces. No puedes decir que eres honesto cuando hay señalamientos públicos de que se duda de tu quehacer por el
por el pasado público, por el servicio público, ¿no? Entonces, desde luego que sí, yo digo, y lo comentamos antes de empezar su programa, a mí me pueden tocar y me pueden preguntar de lo que sea, porque desde el momento que yo levanto la mano y digo, yo quiero ser un representante popular, pues precisamente estás dispuesto a la exposición y al escrutinio popular, porque eso es en lo que nos convertimos, en personajes públicos que podemos y debemos ser observados en nuestro actuar. Entonces, claro que sí, claro que soy a favor de la transparencia, del rendimiento de cuentas, de la participación ciudadana. Nosotros lo hicimos hace 21, 22 años en Victoria, cuando yo fui titular de participación ciudadana del gobierno de Victoria. Nosotros establecimos 404 consejos de colaboración vecinal y eran ellos los que decidían en acuerdo con sus vecinos para la ejecución de los recursos. Ellos decían, no, yo en mi colonia quiero que primero se haga la red de agua potable. Y alguien en otra colonia decía, no, aquí vamos a embellecer nuestro espacio público. Oye, aquí vamos a poner una cancha de usos múltiples. Creo que la participación ciudadana tiene que retomar esa fuerza, y los representantes populares y los gobernantes tienen que voltear y tienen que tomar en cuenta a la sociedad civil organizada, a las cámaras, a los colegios, porque los políticos y los servidores públicos no somos todólogos. Busca a los profesionales, a quien tienen la experiencia, tienen el conocimiento y la capacidad, e involúcralos, que sean ellos los que contigo hagan una gran sinergia para sacar adelante los grandes proyectos y los grandes retos que tiene Tamaulipas. ¿Por qué votar por la opción de Manuel Muñoz Cano? Porque somos una opción honesta, fresca, transparente, porque yo les invito a que vean nuestro caminar y nuestro recorrido de la vida. Somos gente de trabajo, somos gente de resultados. Ya les platiqué lo que hice en el servicio público municipal, en el servicio público estatal, desde la iniciativa privada, la generación de empleos. Somos gente de trabajo, somos gente que nos conoce todos, no andamos en lo oscurito. Somos gente que nos podemos sentir muy satisfechos y muy orgullosos. Siempre que yo hago o que digo cualquier cosa, siempre pienso en mis dos hijos. Que el día que ellos les toque caminar y hacer sus propias vidas y sus propias carreras, que no tenga nada de qué avergonzarse de su padre, sino al contrario, como creo que hoy sucede, y que les platicaba que ellos están inmersos en nuestra campaña. Pues hay mucha gente que les habla muy bien del trabajo de Manuel Muñoz padre y también de Manuel Muñoz abuelo. Porque mi padre pues también fue servidor público, también fue representante popular, y hay gente que se acuerda todavía de él, y siempre hay buenos comentarios. Entonces, pues hay que ser muy congruente, hay que tener visión, hay que tener claridad, hay que conocer el Estado. Hay gente que no conoce ni siquiera el Estado, no sabe lo que es un garambullo, o no sabe lo que es una cuera tamaulipeca, o no sabe pan en Ocampo, Chichimbre. No han probado las acamayas en el Río Frío. O sea, pues, ¿cómo le puedes dar la confianza y la oportunidad a alguien que ni siquiera conoce a Tamaulipas y a su gente? Ya en esta recta final de este proceso extraordinario, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué te falta por hacer? Pues ya estamos cerrando con mucha intensidad. Vamos a terminar de recorrer algunos municipios del centro del estado, y como les platicaba, a partir de la segunda mitad de esta semana, pues ya los vamos a los cierres. Vamos a tener 5 cierres regionales en la zona fronteriza, en la zona centro y en la zona sur de Tamaulipas. Vamos a seguir dialogando y concertando y sumando con las mujeres y hombres de Tamaulipas, como lo hicimos
con las familias de Victoria en un tema tan sensible como es el cuidado y el respeto a los animales. Y vamos a tener también pues este evento deportivo, esta rodada ciclista, que es precisamente para que la gente haga conciencia de la importancia de hacer cosas en familia, de la importancia de hacer ejercicio para tener una mejor salud. Pero lo más importante, hay muchas personas que utilizan la bici como un medio de transporte y no hay las condiciones óptimas para que ellos puedan tener pues la libertad y la oportunidad de trasladarse de manera 100% segura. Entonces, por ellos y para ellos, pues queremos hacer este movimiento, porque creo también que son muchos los tamaulipecos que tienen esa condición y que para ellos, pues todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo. Las ciclovías que se hicieron unas por aquí en Ciudad Victoria, ¿no? Pues sí, se hicieron, pero no les dan mantenimiento. El tema de la autoridad vial, o sea, no están al 100%, pero pues no nada más deben de estar en Victoria, deben de estar en todo Tamaulipas. Hay que apoyar mucho al ciclista, porque en la medida de que haya condiciones y la infraestructura municipal para ello, pues también puede ser mayor el número de gente que se traslade a su lugar de trabajo, a sus hogares, y eso también nos va a ayudar a disminuir la polución y la contaminación en nuestro estado. Sobre ese tema es importante mencionar también, hay ya reformas al Código Penal en donde, bueno, también observamos que ya era muy común las llamadas falsas o de broma. Ya se castiga con cárcel dependiendo de la gravedad del tema. Y en el caso de ustedes, como Partido Verde, ¿cómo sancionar a aquellas personas que realizan quemas en los ranchos, en la zona serrana, y que eso contribuye justamente a los incendios forestales que año con año se presentan y que pues devastan prácticamente a miles de hectáreas? Hay que trabajar de la mano, pero creo que algo que es muy importante, ya lo dije, el involucramiento de la sociedad. Porque luego la gente se queda con esta idea de que es que el gobierno me impuso, es que los representantes populares decidieron. Tenemos que concientizarnos todos de la importancia de cuidar nuestro patrimonio, ¿no? De salvaguardar el medio ambiente tamaulipeco. Entonces, que ellos también están de acuerdo que la necesidad de que las penas sean mayores, ¿no? Hablábamos con los animalistas y con las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos a este evento en pro y en favor de los animales, que las multas o las penas son principalmente de tipo económico. Luego no hay la autoridad suficiente para poder sancionar, ¿no? O sea, vas y haces una denuncia y ya cuando la autoridad llegó a querer resolver o actuar, pues ya ni siquiera están dadas las condiciones. Entonces, pues hay que hacer un trabajo en equipo y en conjunto para que estén de acuerdo en las sanciones y luego que estas sanciones realmente se lleven a cabo. Candidato, pues ya casi estamos en la recta final de esta entrevista. Me gustaría que hicieras una invitación a la población para que salga a votar este 19 de febrero, porque me comentabas que por ahí faltaba información. Entonces, ¿cómo animarlas a que salgan a votar? Con muchísimo gusto, Leti, Alfredo. Claro que sí. Es muy importante que conozcan que este 19 de febrero hay una elección extraordinaria al Senado de la República. Somos 3 los candidatos. Yo soy Manuel Muñoz, el candidato del Partido Verde Tamaulipas. Quiero ser senador porque me siento hoy con la experiencia, con la capacidad, con la visión de representarte como tamaulipeco de primera que eres. He recorrido Tamaulipas a ras de tierra y yo sí te puedo asegurar que conozco tus necesidades. Y te doy mi palabra que lo voy a hacer a cabalidad
con honestidad, pero sobre todo que hagamos un gran equipo en favor del bienestar de tu familia, en favor de dejarles un mejor legado a nuestros hijos. Te pido me des un voto de confianza este 19 de febrero. Es un voto por los resultados y por la solución a los grandes retos que tiene hoy Tamaulipas. Y a mí me interesa representarte y hacer un compromiso directo contigo y con tu familia para sacar adelante pues, las grandes necesidades que les he escuchado en estos más de 30 días que tengo de haber caminado ya todo Tamaulipas. Sé que necesitas mejores apoyos en beneficio de tu familia. Sé que hay que trabajar mucho por la educación, por la salud. Y a mí me interesa que también hagamos un gran equipo y un esfuerzo por mejorar la ecología y el medio ambiente de Tamaulipas por nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de coincidir esta noche. Y como siempre, estoy a las órdenes. Enhorabuena. Muchas gracias. Manuel Muñoz, candidato del Partido Verde Ecologista de México por la senaduría por el estado de Tamaulipas. Es una elección extraordinaria, una elección inédita, podríamos decir, pero si bien es cierto, no es la misma efervescencia política que se vive, pero sí confiamos también todos que salgamos a votar el día 19 de febrero. Manuel Muñoz, muchas gracias en Noches con Café por estar con nosotros. Seguimos pendientes. Un placer, gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y compañía.